Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mateo 23:37. La muerte de un profeta nunca fue el fin del mensaje. Fueron apedreados, probados, aserrados por la mitad, muertos a filo de espada. Anduvieron peregrinos, afligidos y maltratados. Hebreos 11:37. Y así confirmaron la verdad con su propia sangre. Moisés fue llamado cuando aún era fugitivo. Dios lo envió para liberar a un pueblo esclavizado, confrontar al mayor imperio del mundo antiguo y conducir a Israel hasta la tierra prometida. Su misión fue clara: liberar, legislar y formar una nación santa, pero su camino estuvo marcado por un rechazo constante. El pueblo murmuraba en el desierto, cuestionaba su liderazgo, deseaba volver a Egipto siempre que el camino se hacía difícil. La Escritura describe el peso de ese llamado, y Moisés dijo al Señor: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo. Números 11:14. Aún así, Moisés permaneció. Intercedió cuando Dios quiso destruir al pueblo. Subió al monte para recibir la ley. Descendió para confrontar la idolatría. Pero hubo un momento decisivo. Ante la murmuración del pueblo, Moisés golpeó la roca cuando Dios había ordenado que solo hablara a ella. El acto parece pequeño, pero representó algo profundo. El líder actuó fuera de la orden directa de Dios. Entonces el Señor declaró: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no introduciréis a este pueblo en la tierra que les he dado». Números 20:12. Moisés no fue rechazado, fue disciplinado. Al final de su vida sube al monte Nebo. Desde allí ve la tierra prometida a la distancia, la contempla, pero no entra. Así murió Moisés, siervo del Señor, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Deuteronomio 34:5-10. Su final enseña algo esencial. La intimidad con Dios no anula su santidad. La ley es santa, pero no conduce a la herencia final. Moisés apunta a la necesidad de algo mayor. Moisés murió mirando la promesa, pero la historia no terminó allí. Antes de mostrarte cómo murieron los otros profetas de la Biblia, suscríbete a nuestro canal, deja tu like en este video, activa la campanita para recibir los próximos contenidos y mira hasta el final, porque los últimos profetas revelarán algo grandioso. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad, país estás viendo este video y responde, ¿qué profeta te marcó más y por qué? Así ayudas a que nuestro canal crezca y a que este mensaje se difunda. Josué asume el liderazgo después de la muerte de Moisés. Su llamado no era legislar, sino conducir al pueblo a la promesa. Enfrentó guerras, resistencias, gigantes y ciudades fortificadas, pero su fuerza no venía de la espada, sino de la obediencia. No te he mandado yo. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor tu Dios está contigo. Josué 1:9. Josué no fue librado del peso del liderazgo. Cada batalla exigía total dependencia de Dios. Cada victoria venía acompañada del riesgo de soberbia. Al final de su vida, Josué reúne al pueblo y declara: «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Josué muere en paz, sin persecución, sin tragedia visible, pero su final confirma su mensaje. La promesa se cumple cuando hay obediencia perseverante, no perfección absoluta. Samuel nació como respuesta a la oración de una mujer estéril. Aún siendo niño, oyó el llamado que cambiaría su vida. «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Su misión fue singular: ser puente entre dos mundos, el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes, el gobierno directo de Dios y el deseo humano por poder visible. Cuando el pueblo se acerca y pide: «Constitúyenos ahora un rey, para que seamos como todas las naciones». 1 Samuel 8:1. Samuel se entristece, ora, y entonces Dios le revela algo aún más doloroso. «No te han desechado a ti sino a mí, para que no reines sobre ellos». 1 Samuel 8:7. Samuel unge a Saúl por obediencia, aun sabiendo que ese reinado traería problemas, y con el tiempo ve cumplirse lo que más temía. Saúl desobedece, perdona lo que Dios ordenó destruir, justifica su pecado con palabras religiosas. Entonces Samuel pronuncia una de las declaraciones más duras antes de la caída de Saúl: «Obedecer es mejor que sacrificar». 1 Samuel 15:22. Y Samuel se entristeció por Saúl. 1 Samuel 15:35. Pero la historia no termina en la caída. Dios envía nuevamente a Samuel, ahora a Belén, no a un palacio, no a un guerrero reconocido, sino a la casa de Isaí. Allí, delante de hijos fuertes y experimentados, Dios corrige la visión humana del profeta. El Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7.
Y entonces Samuel unge a David, el menor, el olvidado, el pastor. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. 1 Samuel 16:13. Cuando Samuel muere, la Escritura registra, todo Israel se reunió y lo lloró. 1 Samuel 25:1. Su final no fue violento, pero fue pesado. Samuel nos enseña que la fidelidad no siempre cambia al pueblo, pero siempre honra a Dios. Elías aparece de forma abrupta en la historia, como un trueno en cielo despejado, con una declaración directa contra el rey Acab. Vive el Señor, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino por mi palabra. 1 Reyes 17:1. Su misión era clara: confrontar la idolatría nacional, exponer la falsedad de los dioses y llamar a Israel al arrepentimiento. El enfrentamiento en el Monte Carmelo se convierte en uno de los episodios más dramáticos de la historia bíblica. 1 Reyes 18:22-46. De un lado, Elías solo. Del otro, cientos de profetas de Baal. Elías propone que cada lado prepare un sacrificio, y que el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. El fuego cae del cielo, el altar es consumido. Baal no responde, mientras que el fuego del Señor consume el sacrificio de Elías. El pueblo clama, solo el Señor es Dios. 1 Reyes 18:39. Pero la victoria espiritual no genera descanso emocional. Poco después, Jezabel amenaza con matar a Elías, y el profeta que enfrentó reyes ahora huye al desierto. Allí, exhausto, Elías revela su humanidad. Basta ya, Señor, toma ahora mi vida. 1 Reyes 19:4. Elías no pide victoria, pide descanso, pide morir. Dios no lo reprende, lo alimenta, lo fortalece y lo envía nuevamente. Y al final de su jornada ocurre algo inesperado. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego lo separó a ambos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. Fue arrebatado vivo al cielo en un carro de fuego. El profeta que pidió morir no experimenta la muerte. Su final confirma su mensaje. Dios no abandona a sus siervos cuando se quiebran. Eliseo hereda el manto de Elías. Su misión no es solo confrontar, sino sanar, restaurar y sustentar. Fue despreciado por jóvenes. Subió luego a Betel, y subiendo por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, «Sube, calvo, sube, calvo». 2 Reyes 2:23. Fue cuestionado por reyes. Cuando el rey de Israel lo vio, dijo, «Ah, ¿este mal lo ha traído el Señor para destruirnos? ¿Qué esperaré yo aún del Señor?» 2 Reyes 6:33. Aún así los milagros acompañan su caminar. La multiplicación del aceite, la sanidad de Naamán, la restauración de vidas comunes. Pero el texto registra algo inesperado. Eliseo enfermó de la enfermedad de la cual murió. 2 Reyes 13:14. El profeta poderoso muere enfermo, sin gloria visible, sin arrebatamiento. Y aún así Dios confirma su unción después de su muerte. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió. 2 Reyes 13:21. El mensaje es claro. La obra de Dios no termina cuando el profeta muere. El legado sigue hablando. Micaías aparece como un contraste perturbador. 400 falsos profetas anuncian victoria. Todos dicen lo mismo. Todos agradan al rey. Pero Micaías se niega a ajustar su mensaje. Vive el Señor. Que lo que el Señor me diga, eso hablaré. 1 Reyes 22:14. Él anuncia derrota, expone la mentira espiritual y paga el precio. Es abofeteado, encarcelado, alimentado con pan de angustia. Mientras los falsos profetas prosperan, el verdadero es silenciado. Y Micaías desaparece de la historia bíblica, sin honra pública, sin reconocimiento humano. Pero su mensaje se cumple, y su fidelidad permanece registrada. Micaías nos enseña que el verdadero profeta puede perderlo todo, menos la verdad. Isaías. El profeta Isaías vivió una vida marcada por visiones y profecías sobre el futuro de Israel y la venida de Jesús. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías vio algo que pocos hombres han visto. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. Su misión fue revelar la santidad absoluta de Dios y anunciar con siglos de anticipación la venida del Mesías sufriente. Isaías habló de un siervo herido, molido, rechazado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Isaías 53:3. Pero aquello que anunció sobre el Mesías acabaría cumpliéndose de forma cruel en su propia historia. Isaías predicó durante décadas, advirtió a reyes, llamó al pueblo al arrepentimiento. La Biblia no revela cómo murió.
Aunque no existe un relato bíblico directo sobre su muerte, tradiciones judías y cristianas sugieren que Isaías fue aserrado por la mitad durante la persecución del rey Manasés. El método fue brutal. Fueron aserrados por la mitad. Hebreos 11:37. Aquel que anunció la gloria futura tuvo un final violento y silencioso. Isaías confirma con su propia muerte aquello que predicó con sus labios. Ver la gloria de Dios no protege al profeta del rechazo humano. Jeremías. Si Isaías es el profeta de la visión, Jeremías es el profeta de las lágrimas. Llamado a un joven, intenta rechazar la misión. Pero Dios insiste. Antes que te formara en el vientre te conocí. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Su misión era ingrata. Anunciar juicio a un pueblo que no quería oír. Jeremías es ridiculizado. Llamado traidor. Acusado de debilitar a la nación. En uno de los momentos más humillantes de su vida, es lanzado a una cisterna llena de lodo, y descendieron a Jeremías con sogas, y lo echaron en la cisterna, y Jeremías se hundió en el lodo. Jeremías 38:6. Él predica, nadie escucha, advierte, nadie se arrepiente. Aún así, Jeremías continúa. Después de la caída de Jerusalén, es llevado por la fuerza a Egipto, y según la tradición, allí termina su vida, muerto por el mismo pueblo que intentó salvar. Jeremías nos enseña algo doloroso. Amar al pueblo de Dios no garantiza ser amado por él. Zacarías. Si aún quedaba alguna ilusión de seguridad dentro de la religión, la muerte de Zacarías la destruye por completo. Zacarías era hijo del sacerdote Joiada. Creció en el ambiente del templo. Conocía los rituales, las leyes y los pactos. Cuando el pueblo se aparta del Señor, Zacarías se levanta para confrontarlos. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos del Señor, de modo que no prosperáis? 2 Crónicas 24:20. La respuesta no llega en forma de arrepentimiento, llega en forma de violencia. Y conspiraron contra él, y lo apedrearon en el atrio de la casa del Señor. 2 Crónicas 24:21. Muere dentro del templo. Donde debería haber sacrificio y oración, hay sangre. Donde debería haber arrepentimiento, hay odio. Antes de morir, Zacarías clama: el Señor lo vea y lo demande. 2 Crónicas 24:22. Siglos después, Jesús se refiere a este episodio al denunciar la culpa acumulada de Israel. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Mateo 23:35. La muerte de Zacarías sella una verdad terrible. La religión sin arrepentimiento se vuelve asesina. Ezequiel es llamado en el exilio, lejos del templo, lejos de la tierra, lejos de todo lo que simbolizaba seguridad espiritual para Israel. Su misión era clara, mostrar que Dios no había abandonado a su pueblo, aun fuera de la tierra prometida. Pero Dios no solo le dio palabras, le dio señales extremas. Ezequiel es llamado a dramatizar mensajes con su propio cuerpo, a acostarse por días, a comer de manera simbólica, a vivir de forma que llamara la atención. Entonces llega el golpe más duro. Dios le anuncia algo sin precedentes. Hijo de hombre, he aquí que yo quito de ti de golpe el deleite de tus ojos. Ezequiel 24:16. Su esposa moriría. Y Dios añade algo que rompe toda expectativa humana. No te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Ezequiel 24:16. Ezequiel pierde a su esposa y pierde también el derecho al luto público. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Ezequiel 24:18. Su dolor se convierte en un sermón silencioso. Su obediencia en un mensaje vivo. La Biblia no menciona cómo murió, pero nos enseña que, a veces, el profeta sufre no por lo que dice, sino por lo que Dios decide hacer con su propia historia. Habacuc no aparece confrontando reyes. No es perseguido físicamente. Su campo de batalla es otro, la mente y el corazón. Mira el mundo a su alrededor y no entiende. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Habacuc 1:2. Habacuc cuestiona la injusticia, cuestiona el silencio de Dios, cuestiona por qué el mal parece prosperar. Y Dios responde, pero no como el profeta esperaba. La respuesta no es alivio inmediato. Es revelación. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Habacuc aprende que la fe madura no nace cuando todo tiene sentido, sino cuando se confía aún sin respuestas. El libro termina sin registrar su muerte, sin detalles finales, sin conclusión biográfica, porque su mayor transformación no fue externa, fue interior. Amós, él mismo se presenta así: no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero y cultivador de sicómoros. Amós 7:14.
Aún así, Dios lo llama. Su misión era clara e incómoda: denunciar la injusticia social, la explotación de los pobres y la religión vacía. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:24. La respuesta institucional no tarda. Vete de aquí, vidente. Huye a la tierra de Judá. Amós 7:12. Amós es rechazado, silenciado, expulsado. Según la tradición, termina sus días perseguido, sin reconocimiento, sin honra humana. Pero su mensaje sigue resonando. Dios no acepta adoración que ignora la justicia. Urías profetizó en los días del rey Joacim. Su mensaje era similar al de Jeremías: juicio, arrepentimiento, caída inminente. Urías profetizaba contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Jeremías 26:20. Pero, a diferencia de Jeremías, Urías no tuvo protección. Al percibir la amenaza, huye a Egipto, pero el brazo del poder lo alcanza. El rey Joacim envió hombres a Egipto, y trajeron a Urías de Egipto, y lo llevaron al rey Joacim, quien lo hirió a espada. Jeremías 26:22-23. No hubo juicio justo, no hubo defensa. Su cuerpo fue arrojado en una sepultura común. Urías nos enseña algo duro: el poder no teme a la religión, teme a la verdad. Por eso, a veces, prefiere eliminar al mensajero. El joven profeta. La historia de este profeta es breve, pero perturbadora. Es enviado por Dios para confrontar el altar idólatra en Betel. Cumple su misión con valentía. El rey es confrontado. El altar es herido. Pero Dios le da una orden específica: no comer, no beber y no volver por el mismo camino. Sin embargo, el profeta se relaja, escucha otra voz y cede. Entonces el texto registra uno de los finales más impactantes del Antiguo Testamento. Y le salió al encuentro un león en el camino y lo mató. 1 Reyes 13:24. El león no lo devora. El asno permanece intacto. Todo apunta a un juicio específico, no a un accidente. Esta muerte confirma una verdad severa: obedecer parcialmente sigue siendo desobedecer. Ni siquiera el profeta está por encima de la palabra que anuncia. Juan el Bautista. Con Juan el Bautista, la historia profética alcanza su punto culminante. No vive en palacios. No busca favor político. Su mensaje es directo, cortante e innegociable. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Juan confronta multitudes, confronta fariseos, y confronta al propio rey Herodes. No te es lícito tenerla. Marcos 6:18. Esa frase sella su destino. Juan es encarcelado, silenciado, aislado. Su muerte no ocurre por fe, sino por intriga, orgullo y corrupción moral. En una fiesta marcada por la vanidad, un juramento imprudente se convierte en sentencia. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Marcos 6:22. Salomé, hija de Herodías, dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Marcos 6:25. Y luego el rey, entristecido, mandó que le trajesen la cabeza de Juan. Marcos 6:26-27. La cabeza del profeta es entregada en un plato, la voz es silenciada, el cuerpo sepultado, pero su mensaje permanece. Jesús declara entonces algo definitivo: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Juan cierra la era de los profetas no con gloria humana, sino con fidelidad absoluta. Su muerte confirma lo que vivió. La verdad no negocia con el pecado, aun cuando cuesta la vida. Daniel es llevado al exilio siendo aún joven, arrancado de Jerusalén, forzado a integrarse en un sistema pagano. Desde el inicio toma una decisión silenciosa, pero radical. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Esa decisión moldea toda su vida. Daniel sirve bajo varios reyes. Atraviesa imperios, ve gobiernos caer y otros levantarse, pero permanece fiel. Cuando la oración es prohibida, Daniel ora. Cuando la fidelidad se vuelve un crimen, no negocia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se arrodilló, oró y dio gracias delante de su Dios. Daniel 6:10. El resultado es conocido. Daniel es lanzado al foso de los leones, no por error, no por rebelión, sino por fidelidad. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Daniel no muere allí. Sale con vida. Y lo más impresionante es esto: permanece fiel hasta la vejez. El libro termina sin registrar martirio, ejecución ni tragedia. Daniel muere en edad avanzada, probablemente en paz. Pero no te equivoques, Daniel no es la excepción porque sufrió menos. Es la excepción porque Dios decidió glorificar su nombre de otra manera. Su vida enseña que vivir por la fe puede ser tan poderoso como morir por ella.
Todos estos profetas apuntaban a algo mayor, a alguien mayor. Jesús, el profeta prometido que también fue rechazado, también fue condenado, también fue muerto fuera de la ciudad. Pero, a diferencia de todos ellos, Él resucitó, y por eso la historia de los profetas no termina en tragedia, termina en esperanza. Bienaventurados sois cuando os injurien y os persigan, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11, 12. Hoy tal vez no seas llamado a morir como un profeta, pero ciertamente eres llamado a vivir con fidelidad, y esa, en cualquier generación, sigue siendo la mayor forma de testimonio. Si este contenido edificó tu fe, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que ama la palabra. Y responde en los comentarios, ¿qué profeta te marcó más y por qué? Hasta el próximo video.